no el crimen, ¿no es cierto? Podría probar la presencia. Podría probarla. ¿Qué es lo que alega el abogado defensor? Correcto. Como para justificar? Porque tampoco hay forma de datar la antigüedad. Y también hay que probar que el tupper específicamente pertenece a ellos, porque obviamente una de las cosas que van a decir es que se lo plantaron, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos móviles, entonces fácilmente pueden ser colocados. Ahora, ¿esos exámenes de ADN, por tu experiencia, son irrefutables? Sí, hay algunos casos de contaminación cruzada, pero no sería el caso. A veces pasa que teniendo múltiples perfiles, no cambiándose los guantes, puede haber casos de contaminación cruzada donde arrastran el ADN de una muestra a la otra. Un caso conocido y emblemático es el de O.J. Simpson. Una de las cosas que se discutió es que la policía no se cambiaba los guantes y que lo que había habido es un arrastre del perfil genético de una muestra hacia la otra. Yo puedo, a ver, habla de contaminación. Yo puedo tomar saliva de una persona fallecida y plantar el ADN en un tupper con comida, porque evidentemente era la misma comida que estaba en esa casa, estaba en la casa del carpintero. En la casa donde aparentemente estuvo la nena, la misma comida que en la casa del carpintero. ¿Yo puedo de un cuerpo sacar saliva? A ver, la misma comida que estaba en la casa donde estuvo secuestrada está en la casa del carpintero. No hay forma de probar técnicamente que la misma comida es la del otro lado, porque el ADN vegetal no es determinante. Está bien. Entonces va a ser una composición similar. Es muy difícil plantar un ADN. Sí, obviamente lo que van a hacer es juntar pruebas. De azar. En este caso no es una prueba aislada. Primero decían que era una sola prueba de genética. En este caso son 3. Ya es más difícil. Igualmente yo... Además la nena no es la vecina, no es la casa de la tía, donde probablemente fue varias veces. Es una casa que está a 37 cuadras y que supuestamente hasta el momento no tienen relación esa casa con la nena. El tema también, acá hay algo raro respecto a que la nena no tiene signo de haber sido maniatada y estuvo 7 días en una casa ajena, supuestamente si en un plazo de 6 o 7 días. Y para controlar las 24 horas y que no se escape de noche, que no trate de huir, es bastante complicado si la nena está contra bien alimentada, bien peinada. ¿Alguien la peinó? Claro, es más, le agregaron elementos al peinado. Con lo cual ella se habrá dejado. Enrique, ¿te empieza a volver la historia, digamos, para el lado de lo sexual? No, en realidad el tema, justamente, una de las cuestiones por las cuales hay que ser tan prudente, que en los primeros días una de las hipótesis que se largaron por ahí era el tema de la pedofilia, y obviamente no tiene por varias razones el perfil típico. En realidad, justamente cuando uno toma los delitos sexuales, las pedofilias en realidad responden a otra cuestión. Solo que estaba pensando en función de lo que se estaba hablando, yo vuelvo a pensar que quizás gran parte del inconveniente consiste, al menos a nosotros cuando tratamos de evaluar la personalidad o los perfiles, tratamos de no sacar conclusiones rápidas, porque en general nos tendemos a equivocar, es decir, vivimos más equivocándonos que acertándolo. Entonces, ¿cómo cuida uno a una persona que la tiene secuestrada y que eso indique algo? Ayer me hacían una pregunta, bueno, pero quiere decir que había un nexo de afecto, de quererla, y le digo, no, nada que ver. Uno puede también cuidar bien a un animal que va a sacrificar después. Es decir, el fenómeno de cómo se cuida al detenido si no tiene, también puede ser en varias de estas cuestiones que sean personas próximas y que en realidad sí cuiden a la víctima, pero sabiendo qué es lo que van a hacer. Lo que nosotros pensamos es que ese nexo aparentemente no humano, una persona que conoce a alguien no puede luego eliminarla, y quizás ahí es donde empieza a fallar nuestra lógica, ¿no? Olga, ¿viste alguna vez algún caso semejante en Argentina? Casos que hayan matado chicos. Un caso como un chiquito, una chiquita asesinada con semejante historia y tesis alrededor dando vueltas. Lo que es llamativo es que haya llegado a los medios previamente a la muerte, o sea, todo el tema de la búsqueda. O sea, eso creo que es un poco más atípico. El caso de hallazgo de chicos muertos no es algo atípico. De hecho, contaron hace poco un caso que también encontraron un nene en una bolsa, también en posición fetal, y nunca se resolvió el caso. O sea, no es algo tan atípico. Lamentablemente no todos llegan a los medios. Porque uno nos ayuda a entender, a ver, de lo poco que se sabe. Porque en realidad esta causa, como hablábamos en el bloque anterior, tiene muchas fojas pero poca información. 6.000 fojas tiene. Pero muy poca información concreta. Pero la información que hay,
la nena peinada, con esos elementos que en mi caso, su caso, doctor, y Marcelo no sabemos ni cómo se llama, claro. Son elementos muy, muy femeninos. Mucho menos sabemos cómo se coloca ese peinado. Eso indica que pudo haber habido una mujer. Sería un indicativo, y obviamente el juez lo ha tomado en cuenta. Lo ha tomado en cuenta cuando decidió que la mujer es partícipe necesaria. Partícipe necesario. Me resulta llamativa que la mujer que detienen es la que vive más lejos y no la que vive una cuadra. Algo así escuché. Sí, sí, la que vive más lejos. ¿Y por qué la que vive una cuadra y media también? Porque la dueña de la casa y la que, según los testimonios, llegaba permanentemente a la casa. Es lo que se sabe hasta ahora. Estas historias pueden cambiar de un día para otro. Y la mecánica del crimen, un golpe en el rostro y después asfixia por compresión, se le taparon las fosas. ¿Es un crimen típico de una mujer o de un hombre? Tiene rotura del hueso hioides, no sé, habría que ver la fuerza necesaria aplicada, y a veces pueden determinar el tipo de personalidad. ¿Qué es el hueso hioides, perdón? La fuerza aplicada en el cuello. En el cuello, correcto. A veces los médicos pueden determinar eso. A mí más bien me llama la atención la meticulosidad de la limpieza posteriori. Porque si dicen que el carpintero era el que tenía arañazos en el pecho, si no encontraron restos de tejido epitelial bajo las uñas, significa que el limpiado hasta bajo las uñas. Eso es un trabajo muy meticuloso. Y... Bueno, alguien que está muy arriba en la investigación, me dijo, mire, el que la mató es tan experto que hasta le limpió muy meticulosamente las plantas de los pies. Ese fue un dato que de todo lo que escuché yo hace una hora, me enteré esto hace una hora, ¿no es cierto? Ahora hay algo. Me llamó la atención que a la gente que investiga el caso le llamara tanto la atención el tema de los pies. Claro, porque no es habitual. En realidad, una de las cuestiones que estaban pensando antes, yo no sé por qué nos sorprende que puede haber sido una mujer. Es decir, normalmente, yo lamentablemente sí he visto, he participado en varias causas en las que hay, el tema del filicidio en la Argentina es bastante frecuente. Quizás lo sorprendente en este caso sea la exposición mediática y demás. Luego, con respecto, sí, efectivamente, cuando se encuentran las víctimas, que la encuentran básicamente los anatomopatólogos y son los que hacen, habitualmente es una víctima sucia, más dejada de otra manera. Acá parte del tema ha sido justamente dónde es dejada la víctima, en características y demás, que es parte de lo que merece estudio para ver si no es un mensaje en sí misma. El interés de la limpieza puede tener sin duda la eliminación de rastros para la investigación, pero también hay muchos elementos, por eso insisto, hipótesis que puedan indicar mensajes a alguien, mensajes dirigidos a alguien que lo va a saber decodificar. Bueno, más interrogantes que otra cosa, evidentemente, ¿no? Sí, evidentemente la causa tiene, me parece, muchos baches, muchos puntos oscuros, porque no los han encontrado. Me parece que los han buscado, pero todavía no los han encontrado. Que la historia está incompleta. Lo que no sabemos por qué. Podemos presumir un secuestro, no, puede ser un ataque sexual, con más fundamento, menos fundamento, pero el por qué no lo sabe nadie. Les hago una preguntilla, la misma a ambos. Ustedes que están en la materia, digamos, vos en la psiquiatría, vos en la criminología, ven creciente el fenómeno del narcotráfico y el crimen en la Argentina. Porque una cosa que haya narcotráfico, porque en la Argentina siempre lo hubo, digamos. Ahora lo que pasa es que estamos viendo por ahí narcotráfico y crimen, ¿no es cierto? Desde hace un tiempo a esta parte hemos visto una cosa que es nueva en la Argentina, que es narcotráfico, que por ahí hubo siempre, pero ahora hay mucho crimen vinculado. ¿Eso es un fenómeno creciente o es una cosa que me parece a mí por ver mucho la televisión? Sí, no, generalmente lo que ha cambiado las drogas es la agresividad de muchos casos. Y también ha cambiado mucho el perfil. Yo, perdón, lo que no me refiero a una persona que está bajo el efecto de la droga que va y mata a un asaltado. Me refiero al crimen por el negocio del narcotráfico. Y cuando empieza a instalarse el narcotráfico ya no como tráfico, sino como país de consumo, generalmente el consumo implica... no hemos llegado a los otros niveles, pero en Estados Unidos tienen guerras de pandillas por territorios. Bueno, México, obviamente, un desastre, digamos, ¿no? ¿Vos percibís esta tendencia? En la práctica sí, porque
Simplemente, y es parte de lo que yo decía antes de estudiar, nosotros estamos leyendo la lógica de mentes y cerebros normales. ¿Qué es lo que estamos recibiendo nosotros diariamente? Gente ya afectada encefálicamente y que participa a su vez como parte de la cadena, porque nosotros estamos suponiendo que es uno que hizo esto, no una cadena de personas con diferentes roles, que son más lo que uno ve en organizaciones de otro tipo, como en contacto con gente que trabaja, por ejemplo, en México, que ha sido mi caso, trabajar con gente de México, que ya están bastante más habituados a este fenómeno en que la droga entró a la cultura del lugar y la modifica completamente. Entonces, entender también significa un fenómeno que quizás tengamos que hacer nosotros, un fenómeno de sociólogos, antropólogos y en el caso nuestro de psiquiatras para entender cómo se organiza esto. En lo personal creo que está entrando, no como opinión, digamos, lo que yo estoy recibiendo es cada vez más fenómenos de droga en relación al crimen. Enrique, Olga, gracias realmente. Pablo, un placer realmente. Como siempre. Venimos enseguida con el doctor Carlos Melcoñan. Gracias.